Martes 24 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, este repaso que hacemos cada día de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario BC, Diario El Día de Córdoba, y del Día de Córdoba viene su director, Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. A este repaso. Comentamos antes que, bueno, vienen bastante variadas las portadas, sucesos, ahora hablaremos también, pero vamos a empezar como siempre, que en este caso empezamos por El Decano, pero coinciden todos los periódicos en un informe, en una reflexión acerca del informe que presentó ayer la UCO. La Universidad de Córdoba, titula el diario Córdoba, lidera la rentabilidad de la investigación en Andalucía. Ahí lo tienen. El diario El Día también trae ese asunto en su portada, pero lo he leído en la parte alta del periódico, en la parte naranja. La UCO lidera en Andalucía la publicación en revistas científicas en primer nivel, y también lo he leído en el diario BC, por ahí andará, sí, en la portada, la página 2. La UCO es la universidad que más rentabiliza su investigación. Es una memoria de producción científica de la UCO. Bueno, no nos sorprende, Juan, este tipo de informes, porque venimos mucho tiempo ya hablando, analizando la labor investigadora de la Universidad de Córdoba. Sí nos sorprende que se sostenga en el tiempo con programas de financiación que sabemos que existen y con la competencia tremenda que tienen otras universidades que quieren posicionarse igual que la de Córdoba. Sí, yo creo que esto, coincido contigo, esto viene a ratificar esa posición de privilegio que tiene ahora mismo la UCO, como privilegio ganado desde luego con esfuerzo y con trabajo, ¿no?, respecto a otras universidades, ¿no?, y que la pone sobre el papel, yo creo que como una de las entidades universitarias muchísimo más punteras y más importantes de Andalucía, ¿no? Yo creo que no deja de ser eso, un detalle más que muestran que la actividad de la universidad es la que tiene que ser y que la UCO tiene que ser motivo de orgullo de todos los cordobeses. Lo hemos comentado tú y yo aquí en alguna ocasión, tal vez la tenemos tan cercana, estamos tan acostumbrados a ver su informe, su trabajo, que no la valoramos hasta que no la comparamos con el resto de entidades, no solo de Andalucía, sino a nivel de España, con lo cual yo creo que es un motivo de satisfacción que podamos contar esto de nuestra universidad, ¿no? Este informe lo que hace es analizar las citas o las menciones que se hacen de estudios que nacen en Córdoba, la Universidad de Córdoba, en revistas científicas, que para el sector es lo más. Aparecer Science o en algún tipo de revista de este tipo, y sobre todo las científicas, las que manejan solamente el grupo de investigadores. No es habitual que aparezca, o no era habitual hace unas décadas, y ahora es muy frecuente que cuando un investigador, no sé, de la Universidad de Estados Unidos, la que fuera de allí, cite a un investigador cordobés en sus reflexiones, en su análisis. Sí, claro, es importante. Es verdad que parecía algo inalcanzable hace al menos 10, 15 años, y sin embargo, poco a poco, con el trabajo diario, yo creo que con todos los equipos que han pasado por el rectorado en los últimos años, yo creo que eso se ha conseguido, ¿no? Es un logro cualitativo muy importante, y ahora lo que esto se tiene que traducir, todo este tipo de iniciativa, al final lo que perciben es que, o lo que buscan es que la UCO sea atractiva para los alumnos, para futuros investigadores, que ven aquí también una salida y una proyección no solo nacional, sino incluso internacional, porque lo que tú hacías referencia a esas citas que se hacen en distintas publicaciones científicas tienen un valor que tal vez muchas veces la sociedad en general no le damos el valor que realmente tienen, pero que son muy, muy importantes, ¿no? Son muchos estudios en materia en agricultura, fundamentalmente. La Universidad de Córdoba tiene un matiz agropecuario, bueno, con el que nació, y también química analítica, algo que parece también que Córdoba como está un poco al margen, porque oímos avance, investigación, pero junto a la química analítica, la medicina, tenemos también el IMIBIC, un instituto que está investigando y muchísimo. Hay una sinergia en la universidad con respecto a este caso, la investigación biomédica, que hay que aprovechar, como tú dices, para potenciar, para posicionar la Universidad de Córdoba. Y sobre todo luego una cosa, y acabamos con este asunto, en cuanto a la transferencia de conocimiento. Siempre hablamos de lo mismo, parece como que el investigador que está en su laboratorio metiendo pócimas allí en una probeta no sirve para nada, pero muchísimas patentes nacen de Córdoba, eso transfiere conocimiento, eso mejora la sociedad, incluso mejora las cuentas económicas de la Universidad de Córdoba. Sí. Yo coincido contigo en la parte de la salud, sobre todo. Es importantísimo el avance tanto cuantitativo como cualitativo a través del INVIVI, ¿no? Y lo que es en ese sello que ha tenido ligado siempre al mundo rural y a la agricultura,
también el paso muy importante que se ha dado en los últimos años, ¿no? Donde se ha pasado de ese sello agropecuario del que tú hablabas a la agroindustria, con lo cual yo creo que la evolución en la investigación de la universidad ha ido también en paralelo al desarrollo del propio sector, ¿no? Con lo cual es importante, y ahí tenemos un paso ganado en Córdoba respecto a otras entidades, ¿no? El propio, hablaba del IMIBI, el SEA3 también, porque está liderado por la Universidad de Córdoba, aunque colaboran otras instituciones académicas andaluzas. Yo creo que ahí es importante, sobre todo en esos dos campos donde se ha avanzado, y luego es una satisfacción que también el campo, por ejemplo, de la química que tú hablabas, porque también empecemos a destacar de alguna manera, y que esos trabajos tienen luego una repercusión de ámbito mundial. Tenemos el caso, y acabamos con este asunto, de la Xylella fastidiosa, esta que es la gran amenaza que tiene el campo andaluz en estos momentos. Se ha acudido a los cordobeses a ver cómo tratamos esta amenaza. Sí, además un problema que, por ejemplo, que ha surgido, que sabíamos que más tarde o temprano iba a llegar al territorio andaluz, en Almería, en un sitio tan lejano dentro de la propia universidad, pero luego donde se ha mirado para buscar soluciones es a Córdoba, con lo cual yo creo que eso ya da un valor y da una imagen de hasta dónde nosotros somos una referencia en ese sentido. Bueno, seguimos avanzando. El titular del diario El Día, también a 5 columnas, habla del aparcamiento de Reina Sofía. Ya hablábamos ayer, avanzábamos algo, hoy tenemos las primeras posiciones. La plataforma del parking del hospital, dice el diario El Día, rechaza cualquier cobro. Saben que ayer se anunció, bueno, fue el fin de semana, se avanzó el plan que tenía el ayuntamiento, y consistía en un aparcamiento de rotación, cobrando casi como se cobra en cualquier zona azul, un aparcamiento para largas estancias, para pacientes y familiares, y una forma de cobro muy peculiar para trabajadores. Bueno, la primera respuesta de los usuarios: no quieren pagar ni un duro, ni un euro, por aparcar donde les fuerzan a aparcar, porque hay que recordar que en la Reina Sofía nadie va por gusto, o casi nadie. Claro, aquí entramos en el debate, en el dilema que hemos hablado aquí en varias ocasiones. El usuario o la plataforma esta que recoge a bastantes colectivos, la idea es el por qué tienen que pagar por un servicio que ellos consideran que ya se está pagando a través de vía impuestos, ¿no? Y sobre todo en una zona tan sensible como puede ser un hospital, donde, como tú bien comentas, nadie va por gusto, se va por necesidad, ¿no? Con lo cual es una carga añadida a la que ya supone para muchas familias una estancia allí, donde o hay que pedir permiso en el trabajo, o hay que tomar otra serie de medidas en el ámbito de la familia o laboral o social, porque tú tienes una persona allí a la que tienes que cuidar, ¿no? O tienes que acudir simplemente a una cita médica, y hay en ocasiones en las que tienes que ir con niños, en las que tienes que ir con personas mayores, en las que tienes que ir acompañando a un adulto por distintas circunstancias, con lo cual yo creo que esto es bastante más complejo de lo que en un principio se podría imaginar, y yo veo cierto empecinamiento por parte de las instituciones en que por aparcar allí hay que cobrar, y aquello hay que rentabilizarlo de alguna manera. Pues bueno, no lo sé hasta a qué punto de acuerdo se puede llegar o no, pero lo que es la realidad es que el usuario lo está viendo de una manera, las instituciones lo están viendo de otra forma, ¿no? Mientras que la mayoría de ciudadanos ven aquello una necesidad que tienen, y que no es una necesidad impuesta por las circunstancias, parece que las instituciones ven aquí una oportunidad de negocio, ¿no? Y es lo que yo veo, que aquí no hay una sintonía clara entre uno y otro. No sé cómo va a acabar la cosa, pero la verdad es que el tema tiene cierta complejidad, ¿no? Además hay un perfil que casi siempre olvidamos, y es del paciente de la provincia que viene a Córdoba a un ingreso, por ejemplo, y que no tiene muchas alternativas, porque el de Córdoba es verdad que puede irse caminando, puede ir en autobús, pero una persona que venga, no sé, de Rute, ¿qué hace? Pues te traes tu coche y lo aparcas donde puedes y no echas cuenta, porque además, como decíamos antes, no vienes por gusto, vienes casi obligado a deshora. El trabajador que entra a trabajar el turno de noche a las 11 de la noche tiene que aparcar y ya está, y igual va solo además, porque a esa hora a lo mejor no tiene compañeros que se agrupen. Es decir, que están forzando un pago, porque es verdad que decía la gerencia del SAS que se cobran en otros hospitales en Andalucía, y es cierto, pero es verdad que son hospitales céntricos, donde no hay aparcamiento, donde hay plazas muy poquitas plazas, pero aquí parece que no es el problema ese. Claro, yo creo que el problema es muchísimo más global de lo que mucha gente puede pensar. No se trata de un privilegio que tenga un ciudadano, como tú bien dices, que en la capital, que viva cerca, que tenga
otras posibilidades de acercarse allí, bien sea porque se refuerce el servicio público de autobús o cualquier otra circunstancia. Aquí no, aquí hay muchísimos usuarios que son de la provincia, claro. Incluso es un hospital de referencia para muchísimos municipios de la zona de Jaén. Y con lo cual al gasto añadido que ya supone el desplazamiento desde ese pueblo o desde esa comarca al hospital, además se encuentra con esta complicación y además se complica o se agrava con la situación de que nada más que aunque no tenga que estar aquí, por ejemplo, por la noche porque haya turnos entre familiares, si hay un gasto de comida, de determinados servicios, en fin, que yo creo que no se está teniendo en cuenta la realidad social del por qué se utiliza el hospital y a qué se viene al hospital, ¿no? A mí me parece que es un problema conceptual, que se abrió un melón, como ya dijimos en nuestro periódico hace año y medio, con esa posibilidad de privatizar el parking para de esa manera financiar otros proyectos sanitarios, y yo creo que fue una decisión equivocada, sobre todo mal explicada. Y ahora además nos encontramos con que la persona que abrió aquel melón, que era la entonces gerente del hospital, es ahora la consejera, con lo cual no sé hasta qué punto se podrá llegar a un acuerdo o no. Y luego sí he visto por ahí algunas opiniones que yo creo que están un poco fuera del ámbito de la realidad de lo que tú y yo estamos hablando, ¿no? Porque el movimiento ciudadano de aquí de Córdoba, pues bueno, parece que no está como muy a disgusto porque se cobre y demás. Yo creo que perdiendo un poco la perspectiva de qué perfil de usuarios tiene el hospital, porque no es un hospital solo de Córdoba para los cordobeses de la capital, es un hospital provincial donde se atiende, yo creo que mayoritariamente a ciudadanos de la provincia. Si hacemos simplemente una segregación por municipio, vemos que la mitad de la población vive en la provincia y la otra mitad vive en la capital, con lo cual a esas personas habrá que darle alguna situación. Y luego hay otro aspecto que a mí me gustaría hablar, y es que además cuando hemos hablado de movilidad tú y yo aquí lo hemos comentado, y es que parece que se critica o se lamenta el que el hospital pueda servir como refugio para muchos que aparcan y luego utilizan el servicio público, como si eso fuera algo malo. Yo creo que eso es beneficioso para la salud, ¿no? Que haya personas concienciadas que vengan de un pueblo, que vengan a otras necesidades, utilicen determinados aparcamientos, ya sea el Reina Sofía, ya sea en otros puntos, y utilicen el servicio público. Parece que eso es censurable, cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que había que aprovechar y sería algo a tener en cuenta, puesto que los servicios de desplazamiento a determinados pueblos pues son las que son, e igual hay usuarios que por sus necesidades les viene mejor desde luego venir en coche, aparcar en una zona lo más en la periferia o que no entren dentro del casco urbano y que desde allí utilicen el servicio público. No sé por qué se tiene que demonizar a este tipo o este perfil de usuario, no lo entiendo, la verdad. Como avanza eso, ya también anticipábamos un problema que puede ser que surja, y es la proliferación de aparcamientos, no digo clandestinos, pero bueno, como ya hay algún aparcamiento en el entorno del hospital que cobra otro tipo de tarifas, no sé hasta con qué grado de viabilidad o legalidad, o no sé, porque tampoco sé cómo va eso, pero probablemente prolifera, igual que pasa en el aeropuerto, que luego se llena a tu alrededor estos aparcamientos tan raros. Ya hay un par de parcelas en el entorno, o sea que yo creo que esto había que ser claro, dejar claro qué modelo queremos, consensuarlo para evitar problemas, porque no parece que se vaya a resolver por la imposición. Sí, y además yo creo que hay una cuestión donde creo que las instituciones o las administraciones se equivocan, es que esto no se puede desligar como una parte más del servicio sanitario. ¿Para qué queremos el mejor hospital? ¿Para qué queremos los mejores médicos, las mejores técnicas, si luego esto está repercutiendo económicamente, estoy hablando de sanidad pública, en el ciudadano? Si al ciudadano habrá muchos a los que ni siquiera puedan venir a acompañar a unos familiares, o tendrán que, no sé, pues dejar el coche no se sabe dónde. Yo creo que se está creando un problema cuando en realidad todo tiene un afán muchísimo más económico y recaudatorio que otra cuestión. No, la verdad es que cuesta trabajo entenderse y posicionarse, ¿no? Bueno, vamos con la foto. El diario Córdoba trae una foto que firma J. González, nuestro amigo Antonio, sobre una exposición muy curiosa que se inauguró anoche en la Diputación, en el Palacio de la Merced. Titula "Una muestra evoca los 100 años del Aletro", y vemos una foto en la que hay autoridades y algunos antiguos trabajadores del Aletro, por cierto, entre ellos Marcelino Ferrero, que fue, como sabéis,
Jaén, trabajador de SECEN, de la Sociedad Española de Construcción Electromecánica, la Electro, como llamamos los cordobeses. 100 años, Juan, se cumplieron el año pasado de la fundación de la Electro, que no es historia de un barrio, historia de Córdoba, porque creo que nadie puede vincularse a la Electro, creo que todos tenemos una relación con la Electro, directa, emocional, familiar, porque la Electro ha sido mucho para Córdoba. Sí, yo creo que forma parte de la historia de Córdoba, va mucho más allá de lo que es la vida de un barrio, de la nostalgia de una determinada zona de la ciudad, sino yo creo que va muchísimo más allá, ¿no? Porque fue una referencia para todos los ciudadanos y quien no conoce a alguien, un amigo, un vecino, un familiar que haya tenido una vinculación laboral, emocional o incluso a través de terceras empresas con la Electro, ¿no? Yo creo que es historia de Córdoba y está bien que se recuerde ese pasado industrial de la ciudad, es todo lo que aquello supuso de revolución en su momento en lo que fue la Córdoba de entonces, y de luego que nos sirva también de ejemplo para que cuando en el futuro, y ojalá que sea más pronto que tarde, se pueda recuperar ese pasado industrial de Córdoba, demostrar que también aquí sabíamos hacer las cosas bien. Claro, ¿no? porque lo triste de esta exposición es que miremos hacia atrás para ver fábricas en Córdoba, o sea que es que ahora no hay ninguna industria, bueno, mucho menos con la envergadura de la Electro, pero tampoco con otra envergadura. Hoy la empresa más grande de Córdoba, el hospital, probablemente, es la Reina Sofía, y luego no sé dónde iremos a buscar otra empresa que tenga 200, 300 trabajadores, no hay en Córdoba empresa, y hay que mirarlo en una exposición recordando 100 años atrás. Sí, es una pena, ¿no? Es verdad que el modelo de industria ha cambiado, que luego nadie tiene que ver con lo que era hace un siglo este tipo de fenómenos industriales, pero bueno, ahora si nos vamos al presente, lo que vemos son cosas tan curiosas como lo que se trabaja es para que la poca industria que hay se vaya y crear una serie de inseguridad jurídica para que las empresas que hay en el entorno de la capital se vayan a otro sitio o incluso parece que para algunos si se van de Córdoba casi mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que esto tiene que servir también para concienciarnos de todo lo que puede traer una industria de este tipo, que repito, que es verdad que es un modelo que no se podía replicar ahora a la actualidad, pero bueno, si hay situaciones o si hay entidades que podrían trabajar desde luego en Córdoba y en el entorno de la capital si la seguridad jurídica desde luego fuera otra, ¿no? Claro, porque es verdad que fábricas como la Electro ya no existen en ningún lado, pero sí que existen fábricas como la de la Renault en Tordesillas, o la de Mataró, esa de Mataró, o la de Bercia aquí abajo, o la de los astilleros, donde trabajan mil y pico trabajadores. En Córdoba eso nadie se le ocurre, en Telequi, hablar de una empresa con 1000 trabajadores. Es verdad que Córdoba cambió su modelo productivo, se ha ido hacia el servicio fundamentalmente, y eso siempre lo hemos hablado, eso redunda en una inseguridad, en una inestabilidad laboral, en el espacio, en el tiempo. Nadie sabe si va a trabajar de aquí a 3 meses, mientras que la industria sí que estabiliza los empleos. Se cobra el 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, eso está claro, y ahí hay indicadores que lo dejan claramente. Cuando salen las cifras de desempleo, tanto anuales, la EPA, en fin, los distintos indicadores que hay, no tenemos más que irnos a comunidades como País Vasco, ¿no? Donde la industria sigue asentada, pese a todas las reconversiones de los últimos 20, 30 años, y sin embargo su índice de empleo y de estabilidad en el empleo están ahí, ¿no? Claro. Y yo creo que eso sería un poco un fenómeno a tener en cuenta que sería importante para Córdoba. Es verdad que no va a solucionar todos los problemas de falta de trabajo que tenemos en la capital y en la provincia, pero desde luego sí paliaría que este tipo de iniciativa, o lo más parecida a lo que fue la Electro en su día, pudieran desde luego establecerse en Córdoba y tener con unas mínimas garantías de que luego no va a llegar un gobierno de turno poniendo en cuestión cualquier actividad e incluso posicionándose casi en contra de las plantillas de los trabajadores, con lo cual que es algo inaudito que estamos viendo aquí en esta ciudad en los últimos 2 años con el caso de Cosmo, claramente, ¿no? Bueno, pues está en el Palacio de la Diputación, en el Palacio de la Merced, está esta exposición, acudán, de un paseo por allí. Decía Rafa Obrero ayer, el comisario de la exposición, que mejor ir con un vecino de la Electro que va contando esas fotos que se reproducen y esos aparatos, esas máquinas, incluso la bicicleta. Era tan característico hace 50 años ver la bicicleta en fila, miles de bicicletas llegando a la Electro por el viaducto de la Electro. La otra foto que tenemos es la del diario El Día, una foto que firma Jordi Vidal,
que es para el Día del Libro, que se celebró ayer, día 23 de abril. Oda García Baena en el Día del Libro, estuvo Miguel Ángel Vázquez, el consejero de Cultura, estuvo en Córdoba, porque Córdoba fue un poco el centro de la celebración andaluza del Día del Libro, porque Pablo García Baena fue elegido escritor del año, poeta del año, y sí se lo homenajeó ayer en Córdoba. Bueno, era un reconocimiento que también se avanzó en su día, más que merecido, en este caso, y con presencia de institucional de la Junta de Andalucía. Sí, yo creo que nosotros lo que hemos querido resaltar ha sido eso, ¿no? Yo creo que Córdoba, por fortuna, en esta Feria del Libro y en cualquier otro acto, no se olvida de García Baena, y que además las instituciones se sumen a este homenaje, y que sea un poco la bandera en toda Andalucía, Córdoba, de este Día del Libro, nos ha parecido importante y un gesto que creo que había que reconocerle, ¿no? Tanto por la figura de Pablo como también, en este caso, por la sensibilidad de las instituciones de volcarse en Córdoba con nuestro poeta, y nos ha parecido, de luego, que era una de las fotos del día, ¿no? Por la foto, que junto al consejero está la alcaldesa Isabel y dos creadores, Juana Castro y Guillermo Carnero. Bueno, seguimos avanzando. Vamos con los sumarios. Tenemos sucesos, avanza en algo el asunto del crimen de Priego. He leído por ahí publicado el diario ABC que el crimen de Priego se cometió fuera de la cochera donde aparecieron los cadáveres. Cada vez parece más claro que uno de ellos mató, asesinó al otro, que lo introdujo a la cochera y luego se quitó la vida ahí dentro. Parece sí, que todo apunta a lo que ya 24 horas después del suceso parecía, ¿no? De que había habido algún tipo de altercado, de pelea entre ellos. Uno de ellos murió y el otro pues decidió quitarse la vida, ¿no? Todo apunta hasta eso, porque además las circunstancias tan extrañas, en una cochera cerrada y demás, el único matiz que avanzan los compañeros es que pudiera ser que esa pelea no tuviera lugar dentro del garaje o dentro del vehículo, sino en las afueras, y que luego se introdujeran en la cochera, ¿no? Es el matiz que se aporta hoy nuevo a una situación que yo creo que está bastante clara desde los primeros días, ¿no? Claro, los datos que aporta a veces es que la cochera no permitía mucha maniobrabilidad en el maletero, como para sacar un cuerpo de la parte trasera, dar la vuelta, meterlo en el maletero, cerrarlo. Creo que era un Golf donde apareció, ¿no? Sí. Un coche que tampoco tiene una accesibilidad grande y que además no había prácticamente sangre, a pesar de que había muchas cuchilladas. Parece como que al menos uno de los cuerpos se desangró en otro lugar distinto al que aparecieron los restos. Sí, es posible, es lo que pueden apuntar las investigaciones, pero yo supongo que ya no lo irán confirmando tanto las fuentes de la Guardia Civil que es lo que pasó en realidad en este caso, ¿no? El otro crimen, que también en la provincia, muy cerca también, o cerca también de esa zona, en Baena, también poco a poco se va aclarando, se conocen detalles de la autopsia que se le practicó ayer al cuerpo de este hombre de Baena, este anciano, el Manquillo, le llamaban en Baena. Dice el diario El Día: el anciano murió de un fuerte golpe en la cabeza. La víctima había denunciado varios robos de dinero. Aparece esa información en otros periódicos también. Lo que no está claro, Juan, es si el golpe fue ocasionado, es decir, si fue fortuito porque se cayó, o si fue como que se hace de un atraco, porque no queda claro. Sí que hay una hemorragia craneal y que le provocó el fallecimiento. Sí, todo apunta que ahora mismo, aunque está la investigación abierta, que no se descarta la posible intervención de una persona en este suceso, ¿no? Y sobre todo con ese matiz que ayer pudimos contactar por distintas fuentes de que este hombre ya en los últimos días este hombre se dedicaba a rifas y algunas cosas, en fin, que tenía un manejo no de mucho, pero de algún dinero en casa y demás, fruto de estas cosas que hacía, de rifas de espárragos y demás, y que había denunciado en varias ocasiones pues robos de pequeñas cantidades de dinero en su casa, ¿no? Con lo cual abre esa posibilidad de que cualquier persona del entorno que conociera estas circunstancias, pues que hubiera entrado a la casa y lo hubiera sorprendido a él allí, y que tras un forcejeo esta persona podría haber fallecido, ¿no? Yo supongo que en los próximos días también la Guardia Civil investigará y nos dirá si se trata de una muerte accidental, como tú dices, o se trata de algo diferente, ¿no? Seguimos avanzando. Dice el diario Córdoba, trae en su portada una noticia que lleva mucho tiempo esperando. Medina Zahara recupera su visita nocturna. Bueno, recupera. Realmente
lo pone en marcha, porque hubo una prueba, una experiencia. Ahora parece que al final de esta semana, creo, es cuando se anuncia la primera de las visitas, que en su día se anunció que será para abril. Bueno, justito, será el día 28, creo, o 29, cuando se pone en marcha esta visita nocturna a la Almudena iluminada. Sí, yo creo que después de la inauguración, el pasado año, se abrieron una serie de expectativas que, en fin, parece que ha habido muchas dudas aquí al respecto sobre cómo se pondría en marcha este sistema de rotación de visitas y era algo muy demandado, porque no solo porque amplía la oferta de los visitantes a Córdoba, sino también como respaldo de esa candidatura a la que todos confiamos y esperamos con que se conceda a finales de julio, ¿no? De que entre a formar parte del patrimonio de la UNESCO, con lo cual de la UNESCO yo creo que es una buenísima noticia y un respaldo a Medina Sahara. Un monumento que, por cierto, un yacimiento del que yo creo que tendremos que ir hablando un poco más, poco a poco, porque yo mismo el domingo fui testigo, estuve de visita allí y puedo certificar el volumen de visitantes impresionante, y eso que solo abrirían hasta las 3 de la tarde, que había en el entorno del yacimiento. Era increíble el número de autobuses, el número de turistas que había haciendo colas para coger los lanzaderas y subir arriba al yacimiento. E incluso los que había dentro del museo y de la zona expositiva, era impresionante el número de personas que había allí, con lo cual yo creo que es un motivo doble de satisfacción, ¿no? Y aún así, Juan, está muy desaprovechado, porque cuando comparamos las visitantes que recibe Medina Zahara con los que recibe la Mezquita Catedral, es décima parte. O sea, hay 1 millón para la Mezquita Catedral y 100.000 para Medina Zahara. Hay que arreglar temas de acceso sobre todo de llegar allí, a este lugar. Luego, como tú decías, se forman unas colas tremendas porque la visita tiene unos itinerarios muy concretos y no te permite el paseo, como ocurre en otros sitios. Hay que ir con las lanzaderas. Hay que trabajar mucho ese asunto. Sí, yo creo que más o menos, si queremos comparar Medina Sahara con la mezquita en cuanto al volumen de visitantes, es imposible que se llegue porque el contexto es el que es, y sí. Medina Sahara ni la podemos acercar más al casco urbano, ni el casco urbano acercarse más a Medina Sahara, ¿no? Sí es verdad que se puede hacer una política muchísimo más útil de mejorar los accesos, las comunicaciones, de que sea muchísimo más cómodo el viaje hasta allí, pero no podemos olvidar que se trata de un yacimiento que está a 8 kilómetros del centro, ¿no? Aún así, yo te reitero que poco a poco, porque esto tampoco puede ser o debe ser el boom de un año por estas aspiraciones que tenemos con la candidatura, sino que debe ser algo poco a poco, ir trabajando, ir consolidando el número de visitantes que hay cada año, ¿no? Y mejorar en ese aspecto. Yo creo que los autobuses lanzaderas hasta ahora están funcionando bien. Es verdad que te puede llegar jornadas como la del domingo, en la que de verdad que yo pude comprobar como había algunos momentos de agobio, pero bueno, que son situaciones fácilmente resolubles, porque claro, con ampliar o simplemente poner un autobús más en un momento dado, esas lanzaderas pueden comunicarse y viajar y agilizar la subida al yacimiento del museo por parte de los turistas, ¿no? Bueno, pues a partir de este fin de semana, visita nocturna, la última a las 10:30, acaba a las 11, en verano parece que se va a extender hasta la medianoche. Si tienen curiosidad, quieren visitarlo, entren en la página web de la Junta de Medina Zahara y le dirán cómo se accede a esa visita. Vamos rápidamente, se nos acaba el tiempo. Dice el diario ABC en su portada que la Diputación ofrece abogado a los imputados del caso Bomberos. Ya sacamos este asunto a colación. A mí particularmente me sorprende un poco, no en el caso de Diputación solo, me sorprendió en su día la Junta, cuando la Junta también ofreció asistencia letrada a personas imputadas por un caso en el que la Junta era afectada y perjudicada. En este caso, la Diputación tiene sus propios intereses y los trabajadores tienen los suyos. Yo no sé si esto de que le ponga un abogado a una persona, un presunto delincuente, y por supuesto con todas las presunciones del mundo, pero la Diputación también sale perjudicada en el caso de que condenaran a trabajadora de la Diputación, ¿no? La verdad es que suena mal. Desconozco o supongo que los servicios jurídicos lo habrán analizado y habrán llegado a la conclusión de que es posible que se llegue a estas situaciones, pero desde luego suena mal. Suena muy mal que la propia Diputación, cuando debería personarse como parte perjudicada, pueda proporcionar abogados a los 22 trabajadores. No sé, tal vez sería entendible si considera que los responsables políticos de la Diputación no sabían nada. Y bueno, también se tendría que explicar, pero desde luego
no estéticamente, si no se explica muy bien, desde luego deja muchísimas dudas que se pueda llevar esto a caso, porque además hay precedentes, como tú bien has comentado, en el caso de la Junta de Andalucía, en determinados casos en los que no se entiende que una administración facilite la defensa a personas que en teoría podrían haber perjudicado a la propia administración. Y desde luego tendrán que explicarlo muy bien el por qué se ha hecho eso. Bueno, pues el diario de lo trae la portada, dice que es una opción que la Diputación va a poner a disposición de los investigados, que repito, yo estéticamente, como decía Juan, me parece que no está bien explicado. Otra cosa es que luego, por convenio, no sé cómo será la historia, pero en principio no parece que esté muy explicado. Bueno, vamos terminando. Dice el diario El Día, vamos a terminar con esto, la policía redoblará el control contra el botellón en las cruces. Ayer se celebró Junta Local de Seguridad, para analizar no solamente el botellón de las cruces, también se aprovechó para romería, me parece, ¿no, Juan? El 1 de mayo incluso, Batalla de las Flores, bueno, sobre todo mayor presencia policial. Sí, y controlar el botellón, ¿no? La Junta Local de Seguridad se ha tratado todo lo que es el mayo festivo, con la excepción de la feria. La feria es el único evento que queda fuera un poco de esta Junta Local de Seguridad y que habrá una segunda, ¿no? Yo creo que el control del botellón es más o menos continuar lo del año pasado. El año pasado, recordemos, sí se palió el efecto del botellón, no en su totalidad, respecto a ejercicios anteriores, y la línea a seguir va a ser prácticamente la misma, ¿no? Reforzar que los jóvenes no beban en la calle y desde luego también el control de venta de esa bebida y de los menores, que yo creo que es un tema que tendremos que ir abordando, sobre todo con la actualidad que hay, esa nueva ley que quiere sancionar a los padres cuyos hijos beban alcohol. Yo creo que por ahí tiene que ir la nueva actuación de la policía con eventos como las Cruces de Mayo, ¿no? Que no consuma líquidos y que tampoco lo depositen, porque sabemos los hábitos insaludables que tienen. Sí, es otras cuestiones, en fin, de salubridad pública que yo creo que hay que cuestionar. Los propios vecinos, pues, en fin, en ocasiones, pues, han mostrado vídeos y fotografías de cómo queda todo de restos orgánicos, digámoslo así, después de una fiesta de estas características y tan tumultuosas, ¿no? La cata acabó antes de ayer, la cruz esta semana que entra, la próxima los patios, que por cierto hoy tiene el día un acto especial, hoy presenta el día la guía de los patios que se repartirá el domingo, creo, ¿no? Exactamente, nuestra guía de patios que nace con vocación de ser una publicación que sirva todo el año, que vamos a presentarla esta tarde y que repartiremos a nuestros lectores de manera gratuita el próximo domingo, ¿no? Desde aquí, de luego, invitarlos a que vean. Yo creo que es una publicación muy interesante, que está muy aceptada ya socialmente, que cumple 15 años, con lo cual estamos también de aniversario, que la hemos editado en inglés y en castellano, como es habitual, y que este año se centra también un poco en el valor patrimonial que tiene Córdoba, ¿no? Cada año le intentamos dar un enfoque diferente, buscando eso, que no solo sea una guía de consulta para 15 días, sino que además se refuerce esos valores patrimoniales que tiene Córdoba, ¿no? Yo espero que, como siempre, pues la demanda sea superior a la oferta que tenemos de guía, y que bueno, que los cordobeses y el resto de andaluces, puesto que el Grupo Yolí se encarga de distribuirla por toda la comunidad autónoma, pues que sea una publicación de referencia, como está siendo hasta ahora a nivel de la región. Y es curioso, Juan, me lo comentaba el otro día, que hay muchísimas demandas de guía de patios fuera de Córdoba, algo que no ocurriría en el caso de que no intentaran colar en Córdoba, Grupo Yolí o cualquier otro periódico, un acontecimiento de Jaén o de Huelva. Sin embargo, aquí sí que hay muchas demandas fuera. Sí, la singularidad de los patios es única, es universal, con lo cual cualquier tipo de publicación con los patios como referencia, como atractivo, pues tiene una demanda fortísima. Nosotros, a través de nuestros compañeros en las distintas cabeceras que tenemos en Andalucía, sobre todo en Málaga, en Sevilla, incluso en Granada el año pasado y en la zona de Cádiz, pues tenemos una petición de guía, además de la distribución que hace el grupo, porque hay demanda. Los propios ciudadanos, los propios turistas llegan a las redacciones de los periódicos a solicitarnos la guía de los patios,
por el interés en venir aquí, con lo cual para nosotros pues motivo de doble satisfacción y de ofrecer a Córdoba, yo creo que un producto que creo que merece la pena y además elaborado por un experto en patios como es Francisco Javier Cantador, al que también conocéis bien en esta casa, sí, que creo que ahora mismo es el periodista de referencia de los patios, ¿no? Creo que viene esta semana por aquí Paco Cantador, Francisco Javier, a hablar de eso. Bueno, pues nada, ya tenemos una foto para mañana, se la anticipo ya, será la presentación de la guía de los patios del diario El Día. Recuerden, el domingo acudan al kiosco a recogerla porque realmente merece la pena. Gracias, Juan, como cada martes, por tu visita. Gracias a vosotros. Como gracias siempre a ustedes por estar cada día ahí, leyendo con nosotros la prensa. Les dejo ahora, como cada mañana, con Ángel Mellado, con su desayuno, con su café media. Mañana miércoles seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.